Ferguson del año 1896, o sea, 10, menos de 30 años antes, después de la enmienda, ¿no? Ahí la Corte Suprema de los Estados Unidos llegó a la conclusión de que la segregación no era incompatible con la igualdad. Dijo, separados pero iguales. El texto, repito, es el mismo. La pregunta que yo quiero compartir, o la reflexión que quisiera compartir con todos ustedes esta mañana, es ¿qué hace la diferencia? No es el texto. ¿Qué es lo que cambia entonces para que unos años después, y con precisión en el año de 1954, de nuevo en el famoso caso Brown contra la Junta Escolar me parece que fue del estado de Nueva York, ¿no? La Corte rectifique su jurisprudencia y escriba esto en alguno de los fundamentos de esa famosa sentencia? Leo textualmente, dice: separar a niños negros respecto de los blancos desde sus primeros años de formación genera un sentimiento de inferioridad sobre su lugar en la sociedad, lo que puede afectar su corazón y a sus sentimientos de forma tal vez irremediable. Yo he preguntado los términos que utiliza la Corte Suprema, ¿no? Hace referencia a sentimientos de inferioridad y hace referencia a cómo puede afectar el corazón y los sentimientos de estos menores afroamericanos, ¿no? Y que puede esto ser de manera irremediable. Yo creo que para llegar a esa conclusión, en el año 54, algo tiene que haber cambiado en la comprensión cultural de la Constitución con relación a la igualdad y obviamente con relación a la segregación racial. Estas son valoraciones las que está haciendo la Corte, referirse a los sentimientos de los niños y referirse al corazón y a la manera como estas acciones, la desegregación, puede incidir de manera irremediable en la historia de una persona. Me parece que no viene de ninguna asignación de significado a ningún texto constitucional. Necesitamos entonces una reconstrucción teórica que no está seguramente en la teoría normativa deontológica. Por eso yo haría aquí un paréntesis para preguntarle con cariño y respeto al profesor Juan Ruiz Manero si Hochfeld podría hacer una reconstrucción adecuada de casos como Brown, por ejemplo. Tengo la impresión de que las posiciones normativas de Hochfeld parten de que el derecho sigue siendo un conjunto de órdenes, mandatos, prohibiciones o permisos, ¿no? Pero tiene que haber algo, ¿no?, de dónde partir. Lo que pasa con los derechos humanos, sin embargo, es que muchas veces tener un derecho significa persuadir argumentativamente de que una posición política es legítima bajo el amparo de algún tipo de valoración moral o cultural, diría yo. El siguiente caso que quisiera compartir tiene que ver con el concepto de identidad. Este es el tiempo de las identidades, sin duda. Y aquí todas las constituciones de América Latina, y la nuestra también, se refieren con un derecho de primerísima importancia, el derecho a la identidad. La nuestra, por ejemplo, en el artículo 2.1 aparece junto a la vida. Nuestra Constitución dice: toda persona tiene derecho a la vida y a su identidad, ¿no? Un poco dando, yo diría aquí, una dimensión de prioridad, ¿no?, a la vida y a la identidad, ¿no? Es como que, al menos yo me permitiría hacer esa interpretación, uno vive si es que logra vivir su identidad, ¿no? Las constituciones en los textos, esto puede que me equivoque, pero al menos hablo en todo caso para el Perú. En el texto de la Constitución no hay identidad de género. Es una construcción interpretativa y es una construcción que ha significado un combate de argumentos en los últimos, muy recientes años. Yo cito, por ejemplo, la primera decisión relevante, ha habido otras, pero esta, la relevante del caso del Tribunal Peruano, es del año 2014, el caso Inga Ceballos, decidido por una conformación distinta a la que actualmente tiene el Tribunal Constitucional. Nuestro tribunal se renueva, o debiera renovarse, no siempre ocurre, cada 5 años, ¿no?
Dice un extremo, un extracto de esa decisión del tribunal peruano lo siguiente, con relación a la identidad de género. Dice el tribunal, la diferencia entre los sexos, dice, responde a una realidad extrajurídica y biológica que debe ser constitucionalmente respetada por fundarse, fíjense, el atrevimiento de nuestro tribunal. Se funda, dice, esa distinción de sexos, comillas, en la naturaleza de las cosas. Esa es la comprensión que tuvo, nada menos que en el 2014. Yo creo que nuestro tribunal fue bastante avesado, por decirlo menos, porque desafió la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que ya en el 2012 había establecido en el caso Atala Rifo y Niñas versus Chile, con bastante claridad el concepto de identidad de género. En un extracto pertinente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció lo siguiente: la orientación sexual y la identidad de género de las personas son categorías protegidas por la Convención. Y esto está generando disputas entre nosotros, en toda América Latina, ¿no? Porque la situación es importante, tiene una importancia capital para los derechos básicos de un grupo importante de la población en toda América Latina y obviamente en todo el mundo. La pregunta es si las personas transgénero, por ejemplo, tienen derecho a su identidad. En un caso, 2 años después y con una nueva conformación, en el año 2016, y tomando en cuenta ya no solamente el caso Atala Rifo, sino un informe especialmente relevante de la Corte Interamericana, la opinión consultiva 024, que nosotros conocemos bien y la que no hay tiempo para entrar en detalles, pero una nueva conformación, esto siempre ocurre a veces cuando se trata de la interpretación cultural de los derechos humanos, una nueva conformación de nuestro Tribunal Constitucional revisó el precedente del año 2014. Pero nuestro tribunal no fue todavía categórico. En un extremo de la sentencia se puede leer lo siguiente: existe una fuerte tendencia de reconocer que existe, dice, un derecho a la identidad de género, el cual forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la identidad personal. En el caso Romero Saldarriaga, esta fue la conclusión. Nuestro tribunal no se atrevió a mucho y no hizo, por ejemplo, una interpretación constitucional de nuestro Código Civil, porque nuestro Código Civil tiene una regla que dice que toda modificación en los datos del documento de identidad tiene que pasar por un procedimiento judicial, ¿no es cierto? Hay que probar por qué estamos haciendo el cambio de identidad. Esto genera a todas luces una discriminación con relación a las personas transexuales en el marco de nuestra legislación nacional. Y creo que es incoherente nuestro Tribunal Constitucional, porque nuestro tribunal viene a decir existe el derecho a la identidad de género, pero este derecho que está en la Convención o en la interpretación convencional de la Corte y que está también en la interpretación constitucional del tribunal, tiene que, no obstante, adecuarse al filtro de un legislador del año 84, que es el que establece esta regla de que hay que pasar por el sistema judicial para ese reconocimiento del cambio de nombre. Me parece que ser consecuente con lo que ordena tener un derecho, tener el derecho a la identidad de género, hubiera sido establecer un procedimiento administrativo muy sencillo que permita hacer los ajustes entre la identidad sentida, la identidad de género, y el documento de identidad que en nuestro caso en el Perú está administrado por el registro de Estado Civil y de identidad que se llama RENIEC en el Perú. ¿De acuerdo? El último caso en el que se ve estas disputas sobre la interpretación cultural de nuestros textos en materia de derechos humanos tiene que ver con un caso muy interesante, porque muestra aquí las distintas valoraciones que pueden tener distintas culturas en torno a los derechos humanos. Esta práctica se llama el Tacanacuy. Se realiza en un distrito del Cusco, en el Perú. Cusco se llama Santo Tomás, este distrito, ¿no? Y es una competencia, es una riña que puede ser muy, muy violenta. Ocurre curiosamente todos los 25 de diciembre y los comuneros pagan este encuentro y son arbitrados por, digamos, líderes que actúan como ronderos durante esto. Hay unas reglas que hay que cumplir
Nadie entra ahí sino por un acuerdo previo. Normalmente se trata de disputas o rencillas que están pendientes en la comunidad. Es una suerte de desfogue de ira